Imagina despertar cada día con una actitud imperturbable, donde las molestias y obstáculos se transforman en oportunidades para crecer. Visualiza una mente clara y serena, capaz de convertir cada desafío en el impulso que te lleve a tu mejor versión. En este video, descubrirás 15 lecciones de estoicismo que te enseñarán a actuar como si nada te molestara. Aprenderás a dominar tus reacciones, transformar la adversidad en fortaleza y ver en cada experiencia un escalón hacia la verdadera libertad interior. El estoicismo nos muestra que no son los eventos externos los que determinan nuestro destino, sino la forma en que respondemos a ellos. Cuando cultivas una mente imperturbable, cada situación se vuelve una oportunidad para reforzar tu autocontrol y crecer de manera inquebrantable. Antes de comenzar este viaje de autotransformación, te invito a comprometerte. En los comentarios escribe: "Hoy decido ser imperturbable". Esa afirmación no es solo una frase, es un compromiso contigo mismo para elegir la serenidad en cada circunstancia. Quédate hasta el final del video, porque cada lección ha sido diseñada para impactar tu vida de forma notable. Las dos últimas te sorprenderán. Número 1. Vuélvete alguien imperturbable. Cuanto más luchaba contra lo inevitable, más intensas eran las reacciones internas. La verdadera fortaleza, descubrí, radica en aceptar la incertidumbre y en confiar en que cada situación, por compleja que parezca, tiene un propósito. Esta confianza no surgió de la ignorancia ante los problemas, sino de la certeza de que, con paciencia y determinación, podía encontrar en cada dificultad una oportunidad para crecer y aprender. Me di cuenta de que la imperturbabilidad se nutre también del autoconocimiento. Empecé a dedicar tiempo a la reflexión personal, a entender cuáles eran mis disparadores emocionales y a trabajar en ellos. Escribí en un diario mis pensamientos, mis miedos y mis pequeñas victorias, y poco a poco fui trazando un mapa interno que me ayudaba a reconocer mis patrones de reacción. Esa práctica me permitió transformar cada tropiezo en una lección y cada experiencia negativa en una fuente de sabiduría. Al conocerme mejor, aprendí a actuar desde una base sólida, sin dejarme llevar por impulsos momentáneos. El camino para volverse imperturbable también me enseñó la importancia de rodearme de influencias positivas. Descubrí que las personas que mantenían una actitud serena ante la adversidad inspiraban en mí una confianza renovada. Así, empecé a buscar espacios y relaciones que fomentaran el crecimiento personal y la calma interior, y a alejarme, en la medida de lo posible, de aquellos ambientes que solo alimentaban el estrés. Con el tiempo, me di cuenta de que el entorno influye poderosamente en nuestro estado emocional, y que elegir conscientemente nuestras compañías era parte esencial del proceso para alcanzar una imperturbabilidad genuina. Otra herramienta que se convirtió en aliada en este viaje fue la práctica de la meditación. Al principio, me resultó desafiante sentarme en silencio, dejando que mis pensamientos fluyeran sin intentar dominarlos. Pero con constancia, descubrí que la meditación era un espacio sagrado donde podía reconectar con mi esencia, liberar tensiones y recargar mi energía interna. Cada sesión de meditación me permitía observar el flujo de mis pensamientos, ver cómo se formaban y se desvanecían, y entender que, al igual que el río, la vida sigue su curso sin detenerse. Esa práctica me enseñó a ser flexible, a adaptarme a las corrientes del destino sin perder la compostura, y a cultivar una mentalidad de aceptación y resiliencia. Con el paso del tiempo, mi transformación fue evidente no solo en mi mundo interior, sino también en mis relaciones y en mi entorno profesional. La calma que había trabajado tan arduamente se convirtió en una cualidad que atraía a las personas, generando un ambiente de confianza y seguridad a mi alrededor. En situaciones de alta presión, mi capacidad para mantener la serenidad se convirtió en un recurso invaluable, permitiéndome tomar decisiones más sabias y liderar con empatía. La imperturbabilidad dejó de ser una aspiración lejana para convertirse en una parte integral de mi forma de vivir, un escudo que me protegía de los embates del estrés y de la negatividad. Cada día es ahora una oportunidad para practicar el arte de mantenerme imperturbable. Aun cuando la vida me presenta desafíos inesperados, he aprendido a responder con calma y a confiar en mi capacidad para superar cualquier obstáculo. La clave está en reconocer que la imperturbabilidad
no significa ausencia de emociones, sino la capacidad de gestionarlas de forma que no interfieran en mi crecimiento y en mi bienestar. Es un camino de constante aprendizaje, en el que cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para afinar mi respuesta y fortalecer mi carácter. Hoy, cuando contemplo mi recorrido, me doy cuenta de que volverse imperturbable es un acto de amor propio y de profundo autoconocimiento. Es la capacidad de permanecer en equilibrio en medio del caos, de encontrar en la adversidad la semilla de una transformación y de responder a la vida con una mezcla de firmeza y compasión. Esa serenidad interior me permite disfrutar de cada instante con mayor intensidad, apreciar los detalles simples y mantener la mente clara incluso en las circunstancias más difíciles. Te invito a que, en medio del ruido y la vorágine de la vida diaria, te tomes un momento para respirar, para detenerte y para reconectar con esa parte de ti que es inquebrantable. Permítete cultivar la calma, explorar tu mundo interior y reconocer que, al igual que el océano, puedes ser profundo, inmenso y sereno a la vez. Recuerda que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de aceptar lo que no se puede cambiar y en la valentía de transformar cada desafío en una oportunidad para crecer. Vuélvete alguien imperturbable, no porque te conviertas en alguien que nunca siente o reacciona, sino porque aprendes a dominar tus reacciones, a encontrar la paz en el caos y a construir día a día un refugio interno que te permita enfrentar la vida con la convicción de que, sin importar lo que suceda, siempre tendrás dentro de ti un espacio de calma y claridad. Esa es la verdadera esencia de la imperturbabilidad, la certeza de que en medio de la tempestad, tu espíritu puede mantenerse firme y sereno, guiándote hacia un futuro lleno de posibilidades y de auténtica realización personal. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Número 2. Domina tu mente y tus emociones. Antes, cada mañana al despertar, sentía que mi mente estaba plagada de inquietudes y temores que parecían incontrolables. A menudo, me encontraba atrapado en ciclos de preocupación, frustración y enojo, sin comprender realmente cómo podía liberarme de esa prisión invisible. Fue en medio de esa lucha constante que descubrí que dominar mi mente y mis emociones no era una cuestión de reprimir o ignorar lo que sentía, sino de aprender a conocerlas, gestionarlas y transformarlas en herramientas que me permitieran crecer y avanzar. Al principio, la idea de tener control sobre mi mente me parecía casi un sueño inalcanzable. Creía que las emociones, por su naturaleza volátil, estaban destinadas a dominarme y que el caos interno era simplemente parte de ser humano. Sin embargo, poco a poco empecé a explorar prácticas que me ayudaron a observar mis pensamientos con mayor objetividad. Comencé a dedicar unos minutos cada día a la meditación, en los que me sentaba en silencio, cerraba los ojos y me permitía simplemente ser, sin juzgar lo que surgiera en mi mente. Fue en esos momentos de quietud donde empecé a notar que, aunque los pensamientos aparecían y se desvanecían como nubes en el cielo, yo tenía la capacidad de observarlos sin dejarme arrastrar por ellos. Esta práctica de la atención plena me enseñó que cada pensamiento, cada emoción, tiene un origen y una función, y que no son más que reacciones a experiencias pasadas, creencias heredadas o miedos irracionales. Con el tiempo, aprendí a cuestionar esos patrones mentales automáticos, a preguntarme, ¿es realmente útil este pensamiento? ¿Qué intención tiene esta emoción en mi vida? Esta reflexión constante se convirtió en una herramienta poderosa que me permitió ir desmantelando las barreras que había construido en mi interior. Empecé a identificar los momentos en los que mis emociones me abrumaban y, en lugar de reaccionar impulsivamente, me daba la oportunidad de respirar profundamente, de analizar la situación y de responder de forma consciente. Dominar la mente no significa eliminar la tristeza, el enojo o la ansiedad. Al contrario, se trata de reconocer su presencia sin permitirles tomar el control absoluto. Aprendí que la verdadera fortaleza reside en aceptar que todas las emociones son parte de la experiencia humana y que, cuando se integran con sabiduría, se transforman en fuentes de aprendizaje y crecimiento. Al enfrentar mis emociones, ya no me veía a mí mismo como una víctima de circunstancias externas,
sino como el protagonista activo de mi propia historia. Cada desafío emocional se convirtió en una oportunidad para aprender más sobre mí, para descubrir mis límites y para expandir mi capacidad de resiliencia. En este proceso, me di cuenta de que la mente es como un jardín que, si no se cuida y se cultiva, puede llenarse de malas hierbas, pensamientos negativos y creencias limitantes que impiden el florecimiento de pensamientos positivos y enriquecedores. Decidí entonces tomar el control de ese jardín interno, dedicando tiempo a nutrir mi mente con lecturas inspiradoras, con afirmaciones que reforzaran mi autoestima y con la práctica constante del agradecimiento. Poco a poco, los pensamientos de escasez y miedo fueron dando paso a una mentalidad de abundancia y posibilidad. Empecé a visualizar un futuro lleno de logros, donde cada meta se alcanzaba gracias a mi determinación y a la capacidad de transformar la adversidad en oportunidades. El dominio de la mente y las emociones también implicó aprender a gestionar el estrés de manera saludable. Descubrí que, en momentos de tensión, la clave estaba en conectar con mi cuerpo a través de la respiración consciente y el movimiento. Incorporé a mi rutina diaria ejercicios suaves, como el yoga y caminatas al aire libre, que me ayudaban a liberar la tensión acumulada y a reconectar con la sensación de bienestar físico. Al integrar el cuerpo en mi proceso de autoconocimiento, comprendí que la mente y el cuerpo están intrínsecamente conectados y que al cuidar uno, el otro se beneficia. Cada sesión de ejercicio se transformó en un ritual de purificación, en el que no solo fortalecía mis músculos, sino también mi capacidad para enfrentar los desafíos emocionales con una mente más clara y serena. Otro aspecto crucial de este viaje fue aprender a ser paciente conmigo mismo. Dominar la mente y las emociones no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual, lleno de pequeños avances y recaídas ocasionales. Hubo momentos en los que, a pesar de mis esfuerzos, volvía a caer en viejos patrones de reactividad y autocrítica. Sin embargo, en lugar de castigarse por esos retrocesos, aprendí a verlos como parte natural del proceso de aprendizaje. Cada error se convirtió en una lección valiosa que me acercaba un poco más a la versión de mí mismo que deseaba ser. Esta actitud de compasión y perdón hacia mí mismo fue fundamental para mantenerme en el camino, recordándome que el cambio real requiere tiempo, constancia y, sobre todo, amor propio. A medida que avanzaba en este camino, comencé a notar cómo el dominio de mi mente y emociones se reflejaba en todos los aspectos de mi vida. Mis relaciones personales se volvieron más genuinas y profundas, ya que aprendí a comunicar mis sentimientos de manera clara y a escuchar sin prejuicios. En el ámbito profesional, mi capacidad para mantener la calma y tomar decisiones con claridad me permitió enfrentar retos con una confianza renovada, inspirando a quienes me rodeaban y generando un ambiente de trabajo más armonioso y colaborativo. Incluso en los momentos en que las circunstancias externas eran caóticas, yo me mantenía firme, consciente de que el verdadero poder residía en mi capacidad para elegir cómo responder a cada situación. Hoy, al mirar atrás, veo con gratitud todo el camino recorrido. Dominar mi mente y mis emociones no solo transformó mi forma de vivir, sino que también me abrió a un mundo lleno de posibilidades. Comprendí que el control no se trata de reprimir lo que siento, sino de reconocerlo, aceptarlo y, sobre todo, aprender de ello. Al convertirme en el dueño de mis pensamientos y emociones, me liberé de las ataduras del miedo y la duda y abracé la posibilidad de vivir una vida auténtica, en sintonía con mis valores y mis sueños más profundos. Te invito a que te tomes un momento, en medio del ajetreo diario, para sentarte en silencio, respirar profundamente y observar tus pensamientos sin juzgarlos. Permítete descubrir el inmenso poder que tienes para transformar cada emoción en una fuente de fuerza y sabiduría. Recuerda que la mente es un jardín que puedes cultivar con amor, paciencia y determinación, y que cada semilla de pensamiento positivo que plantes florecerá en una vida llena de significado y plenitud. Domina tu mente y tus emociones, y descubrirás que eres el arquitecto de tu destino, capaz de construir un futuro donde cada desafío se convierta en una oportunidad para crecer, y cada emoción en un escalón hacia una existencia verdaderamente extraordinaria. Número 3. Entendimiento de las emociones.
Nunca fui alguien que supiera manejar lo que sentía. Durante años, viví en un tira y afloja constante con mis emociones. Las reprimía, las ignoraba o simplemente dejaba que me arrastraran como una ola descontrolada. Si estaba triste, me encerraba en el silencio. Si sentía ira, explotaba sin filtros. La ansiedad era una compañera fiel que aparecía cada vez que intentaba tomar una decisión importante, y la alegría, por su parte, a menudo se mezclaba con culpa, como si no mereciera disfrutarla del todo. Pero un día, tras una crisis que me dejó agotado mentalmente, entendí que ignorar lo que sentía no era sostenible. Decidí enfrentar mis emociones de frente, y ese viaje de autoconocimiento cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en un periodo en el que creía que estar ocupado era sinónimo de éxito. Trabajaba largas horas, mantenía relaciones superficiales y vivía en piloto automático. Hasta que un domingo por la noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en el pecho que no me dejaba respirar. El corazón latía acelerado, las manos sudaban y los pensamientos giraban en círculos. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si todos me decepcionan? ¿Qué sentido tiene todo esto? Era un ataque de ansiedad, el primero de muchos. En ese momento, supe que algo estaba profundamente mal. No podía seguir fingiendo que mis emociones eran un estorbo. Necesitaba entenderlas, no solo para sobrevivir, sino para vivir de verdad. Comencé con algo que parecía simple, pero resultó revolucionario: observar sin criticar. En lugar de decirme, no deberías sentirte así, o eres débil por llorar, empecé a preguntarme, ¿qué me está diciendo esta emoción? Por ejemplo, durante una discusión con un amigo, en lugar de reaccionar con enojo, me detuve y respiré profundamente. Noté que detrás de la ira había herida. Me sentía excluido, no escuchado. Esa revelación cambió por completo la conversación. En vez de atacar, pude decir, me siento lastimado porque siento que no valoras mi opinión. El diálogo se transformó de un conflicto a una oportunidad para conectar. Herramientas que me ayudaron a navegar mi mundo interior. 1. El diario emocional. Compré un cuaderno y lo llamé Mapa de Tormentas. Cada noche escribía 3 emociones predominantes del día: frustración, esperanza, nostalgia. Eventos que las desencadenaron: una llamada inesperada, un cumplido, una canción. ¿Cómo las expresé? ¿Grité? ¿Me aislé? ¿Hablé con alguien? Con el tiempo descubrí patrones. La tristeza solía aparecer los domingos por la tarde, ligada al miedo a la rutina. La irritabilidad aumentaba cuando dormía menos de 6 horas. Este registro me enseñó que las emociones no son aleatorias, son señales del cuerpo y la mente. 2. La técnica del semáforo emocional. Un terapeuta me compartió este método para gestionar reacciones intensas. Rojo: detenerse. Respirar profundamente 3 veces. Amarillo: preguntarse, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Cuál es la necesidad detrás de esta emoción? Verde: actuar desde la claridad, no desde el impulso. Un día en el trabajo, un compañero criticó un proyecto en el que había invertido meses. Sentí calor en el rostro y puños apretados. Rojo: respiré, conté hasta 10 y me pregunté, ¿por qué me afecta tanto? Amarillo: descubrí que detrás del enojo había miedo a no ser suficiente. En lugar de responder con sarcasmo, dije, valoro tu opinión. ¿Podemos hablar de cómo mejorarlo? Verde. 3. La meditación de la nube observadora. Aprendí a visualizar mis emociones como nubes que pasan por el cielo de mi mente. En lugar de aferrarme a ellas, esta tristeza nunca se irá, las observaba sin juicio. Ahora hay enojo, ahora hay calma. Esta práctica me enseñó que las emociones son temporales y que yo no soy lo que siento, sino quien las experimenta. Hubo un momento crucial en mi proceso. Tras una ruptura amorosa, pasé semanas fingiendo que estaba bien. Hasta que una mañana, mientras me cepillaba los dientes, me miré al espejo y rompí a llorar. Fue un llanto profundo, desgarrador, pero también liberador. En lugar de reprimirlo, me senté en el suelo y dejé que las lágrimas fluyeran. En medio de ese caos algo brilló: la compasión. Por primera vez me abracé a mí mismo y susurré, está bien sentir esto, duele, pero no te destruirá. Esa noche escribí en mi diario, el dolor no es el enemigo, negarlo sí. Cómo las emociones se convirtieron en mis guías. A medida que practicaba la escucha interna,
noté cambios profundos. La ansiedad dejó de ser un monstruo para convertirse en una alerta. Algo en tu vida necesita atención. La tristeza se volvió un recordatorio de lo que realmente valoraba. Incluso emociones incómodas como la envidia tuvieron algo que enseñarme. Cuando sentía envidia por el éxito de alguien, en lugar de juzgarme, indagaba, ¿qué deseo propio estoy proyectando en esa persona? Así descubrí que anhelaba emprender un proyecto creativo que había pospuesto por años. Estrategias prácticas que aún uso. 1. El ritual del check-in emocional. 3 veces al día, mañana, tarde y noche, hago una pausa de 1 minuto para preguntarme, ¿qué siento en este momento? Uso una app de notas para registrarlo. 2. El poder del cuerpo. Las emociones se almacenan físicamente. Cuando noto tensión, practico body scanning. Cierro los ojos y recorro mentalmente cada parte del cuerpo, liberando contracturas. 3. Arte terapia. Dibujar con acuarelas sin un plan definido me permite expresar lo que las palabras no capturan. Los colores y trazos reflejan estados internos que ni yo mismo entiendo del todo. El impacto en mis relaciones. Entender mis emociones transformó cómo me relaciono. Aprendí a decir, necesito tiempo para procesar esto, en lugar de reaccionar impulsivamente. Empecé a escuchar activamente. Cuando alguien habla, no solo oigo sus palabras, sino que noto su tono, sus gestos y lo que no dice. En el conflicto busco entender antes de ser entendido. Pregunto, ¿qué hay detrás de tu enojo, tristeza, miedo? Un ejemplo. Mi hermana y yo solíamos pelear cada vez que hablábamos de política. Un día, en lugar de discutir, le pregunté, ¿por qué este tema te importa tanto? Ella compartió que le recordaba a nuestro padre, quien siempre minimizaba sus opiniones. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron más empáticas, menos explosivas. La emoción más difícil de aceptar, la alegría. Curiosamente, la alegría fue la más complicada de integrar. Durante años, asocié la felicidad con el egoísmo. ¿Cómo puedo reírme cuando otros sufren? O con el miedo a perderla. Esto no durará. Un atardecer en la playa mientras reía con amigos, sentí esa familiar punzada de culpa. Pero esta vez, en lugar de sabotear el momento, respiré y me dije, mereces esto, honra la alegría, porque también es parte de la vida. Reflexiones finales. El viaje continúa. Entender las emociones no es un destino, sino un camino. Aún hay días en que la ansiedad susurra, la tristeza nubla mi visión o la ira calienta mis mejillas. Pero ahora tengo herramientas, no para eliminarlas, sino para bailar con ellas. Una tarde, mientras leía un libro, subrayé una frase que resumía todo. Las emociones son mensajeras, no dueñas. Escúchalas, pero no les entregues el volante. Hoy, cuando miro atrás, agradezco aquel ataque de ansiedad que me obligó a detenerme. Me enseñó que las emociones no son debilidades, sino brújulas, y aunque el viaje es incómodo a veces, prefiero 1000 veces este caos lleno de sentido a la falsa calma de vivir dormido. Número 4. Responsabilizarte de todo lo que sucede en tu vida. Durante mucho tiempo, viví con la idea de que las circunstancias, las decisiones de los demás y hasta el azar dictaban el curso de mi existencia. Me encontraba a menudo sumido en un mar de quejas, culpando a factores externos por cada obstáculo o desilusión que enfrentaba, sin comprender que, en realidad, yo era el arquitecto de mi propia realidad. Con el tiempo, comprendí que responsabilizarme de todo lo que sucede en mi vida es el primer paso hacia la transformación y la verdadera libertad. Esta revelación no fue repentina, sino el resultado de un largo proceso de autoconocimiento, reflexión y la valentía de aceptar que, a fin de cuentas, cada experiencia, ya sea buena o mala, tiene en mí la semilla de su propio origen. Al principio, la idea de asumir la responsabilidad completa de mi vida me resultaba abrumadora. Me parecía injusto tener que cargar con el peso de cada error o fracaso, y era más fácil señalar a otros o a las circunstancias externas como causantes de mis problemas. Sin embargo, poco a poco, fui descubriendo que al desviar mi atención hacia lo que no podía controlar, perdía la oportunidad de cambiar lo que realmente importaba. Me di cuenta de que, aunque no pudiera modificar el pasado, tenía el poder innegable de transformar el presente y con ello esculpir un futuro distinto. Así,
Empecé a ver cada desafío como una invitación a crecer, a aprender de mis errores y a construir con mis propias manos la vida que anhelaba. Este proceso implicó un cambio profundo en mi mentalidad. Comprender que cada acción y cada decisión, por insignificante que parecieran, contribuían a tejer la red de mi destino, fue una de las lecciones más poderosas que he aprendido. Me enseñó a dejar de buscar excusas y a asumir con humildad y determinación la responsabilidad de mis propios actos. Cada vez que enfrentaba una situación difícil, en lugar de lamentarme o culpar a factores externos, me detenía y me preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo transformar esta experiencia en una oportunidad de crecimiento? Esta pregunta se convirtió en el motor que impulsaba mi evolución personal, permitiéndome transformar la adversidad en una fuente de fortaleza y sabiduría. Con el tiempo, me di cuenta de que responsabilizarme de todo lo que sucede en mi vida no significa cargarme con culpas o sentirme abrumado por el peso de cada circunstancia, sino reconocer mi capacidad para influir en mi realidad. Es entender que, aunque hay factores externos que escapan a mi control, mi actitud, mis decisiones y mi forma de reaccionar son siempre elecciones que dependen de mí. Al adoptar esta postura, dejé de sentirme víctima de las circunstancias y empecé a actuar como el protagonista de mi historia. Esta transformación me permitió recuperar el poder personal que había perdido durante años, abriéndome a un sinfín de posibilidades que antes parecían inalcanzables. La verdadera liberación radica en el compromiso de mirar hacia adentro, en asumir la responsabilidad de mis emociones, pensamientos y acciones. Fue un camino lleno de desafíos, en el que tuve que enfrentar mis miedos y reconocer mis propias limitaciones. Aprendí que no existe una fórmula mágica que elimine el dolor o que garantice el éxito sin esfuerzo, sino que cada experiencia, cada tropiezo, es una lección que me acerca a la persona que aspiro a ser. Esta responsabilidad interna me enseñó a no buscar culpables en el exterior, sino a encontrar en mí la capacidad para cambiar, para adaptarme y para reinventarme una y otra vez. Una de las estrategias que me ayudó en este proceso fue la práctica constante del autoanálisis. Empecé a llevar un diario en el que registraba mis pensamientos, mis emociones y las decisiones que tomaba cada día. Al releer esas páginas, descubrí patrones que me limitaban y comportamientos que, sin darme cuenta, alimentaban mi sensación de impotencia. Con esa información, pude trabajar en transformar esos hábitos, reemplazándolos por actitudes más positivas y constructivas. Este ejercicio me permitió ver que, aunque no pudiera controlar todo lo que sucedía a mi alrededor, siempre podía elegir cómo responder a ello, y esa elección es lo que define el rumbo de mi vida. Responsabilizarme de todo lo que sucede en mi vida también implicó aprender a soltar lo que ya no me servía. Durante años, me aferré a rencores, a expectativas incumplidas y a viejas heridas que me impedían avanzar. Con el tiempo, entendí que sostener el pasado era como cargar un peso que solo me alejaba de mi potencial. Al liberar esas cargas, abrí un espacio en mi mente y mi corazón para que nuevas experiencias y oportunidades entraran en mi vida. Este acto de soltar fue un paso crucial para aceptar que cada final es, en realidad, el comienzo de algo nuevo, y que el poder de transformar mi realidad reside en mi capacidad de adaptarme y crecer. Además, asumir la responsabilidad de mi vida me impulsó a cultivar una mentalidad de gratitud y de optimismo. Aprendí a agradecer cada lección, incluso aquellas disfrazadas de adversidad, porque me mostraban el camino hacia una versión mejorada de mí mismo. Cada obstáculo superado se convirtió en un recordatorio de mi resiliencia y de mi capacidad para transformar el dolor en aprendizaje. Este enfoque me ayudó a ver la vida con otros ojos, a comprender que incluso en las circunstancias más difíciles hay una chispa de oportunidad que, con la actitud correcta, puede encender la llama del cambio y del crecimiento personal. Al asumir mi responsabilidad, también descubrí el poder de la acción consciente. Dejar de esperar a que las cosas sucedan por sí solas y comenzar a actuar con determinación fue el cambio más radical de mi vida. Empecé a fijarme metas claras y a trabajar día a día para alcanzarlas, sin importar cuántos obstáculos aparecieran en el camino. Cada pequeño logro se convirtió en una victoria personal y cada fracaso
en una lección valiosa que me impulsaba a seguir adelante. Esta disciplina interna me enseñó que el verdadero éxito no se mide en la ausencia de errores, sino en la capacidad de aprender de ellos y de transformar cada experiencia en un peldaño hacia una vida más plena y auténtica. El compromiso de responsabilizarme de todo lo que sucede en mi vida me llevó, además, a fortalecer mis relaciones interpersonales. Al dejar de culpar a los demás por mis problemas, aprendí a comunicar mis necesidades y a escuchar las de los demás con mayor empatía. Descubrí que la autenticidad y la honestidad en las relaciones no solo crean vínculos más profundos, sino que también generan un ambiente de apoyo mutuo en el que todos pueden crecer. Esta apertura en mis relaciones me permitió construir una red de apoyo basada en el respeto y la confianza, donde cada persona se siente valorada y motivada a asumir su propia responsabilidad en la creación de una realidad compartida. Hoy, al mirar atrás y contemplar el camino recorrido, me doy cuenta de que responsabilizarme de todo lo que sucede en mi vida es, sin duda, el mayor acto de amor propio que he podido practicar. Es el reconocimiento de que cada experiencia, cada decisión y cada emoción son parte integral de mi historia, y que al final, yo tengo el poder de moldear mi destino. No se trata de cargar con culpas interminables, sino de aceptar que en cada instante tengo la capacidad de elegir, de aprender y de transformar mi realidad desde el interior. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida y a preguntarte, ¿qué pasaría si dejaras de culpar al mundo y te hicieras cargo de tu destino? Imagina el poder que tendrías al reconocer que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y que cada experiencia es un escalón hacia la realización de tus sueños. La clave está en tomar conciencia de que tú eres el protagonista de tu historia y que al asumir la responsabilidad de cada detalle, abres la puerta a un universo lleno de posibilidades. Responsabilizarte de todo lo que sucede en tu vida no es una tarea sencilla. Requiere coraje, honestidad y la voluntad de enfrentar tanto tus fortalezas como tus debilidades. Es un camino de constante autodescubrimiento, en el que cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender y evolucionar. Pero al final, esta actitud te libera de la sensación de impotencia y te empodera para crear la vida que realmente deseas. Confía en tu capacidad para transformar cada situación y verás cómo, poco a poco, la vida se alinea con tus intenciones y se convierte en el reflejo de tu compromiso con el cambio. Hoy, asume la responsabilidad de tu vida con orgullo y determinación. Reconoce que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el poder de cambiar el curso de tu destino. Y recuerda que, en cada obstáculo, hay una lección valiosa esperando ser descubierta. Al hacerlo, no solo transformarás tu realidad, sino que también inspirarás a otros a hacer lo mismo, creando un círculo virtuoso de crecimiento y autenticidad que se expande más allá de lo que jamás imaginaste. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Número 5. No tolerar comportamientos destructivos. Hubo un tiempo en el que creí que ser buena persona significaba aguantarlo todo. Pensaba que decir no era egoísta, que poner límites era frío y que priorizar mi bienestar equivalía a abandonar a los demás. Permití que personas tóxicas cruzaran líneas una y otra vez, amigos que solo aparecían para descargar sus problemas, parejas que manipulaban mis inseguridades, familiares que ridiculizaban mis decisiones. Justificaba cada herida con excusas como «es que no sabe expresarse mejor» o «todos tenemos defectos». Hasta que un día, tras meses de insomnio y un llanto incontrolable frente al espejo del baño de un restaurante, entendí la verdad. Estaba confundiendo compasión con autosabotaje. Todo comenzó con una relación que me desgastó durante años. Él llegaba tarde, cancelaba planes a último momento y cuando le reclamaba, giraba la culpa hacia mí. «Eres demasiado sensible, nunca es suficiente para ti». Yo me esforzaba por ser la comprensiva, la que ajustaba sus expectativas, la que tragaba su indiferencia como si fuera medicina amarga. Pero cada vez que cedía, algo dentro de mí se rompía un poco más.
Mi autoestima se convirtió en un espejo empañado. Ya no reconocía a la persona que veía. El cambio no llegó de golpe, sino a través de pequeñas grietas en mi falsa armadura de tolerancia. Un viernes por la noche, después de esperar 3 horas en un café porque él se había quedado dormido, algo hizo clic. Mientras caminaba a casa bajo la lluvia, sin paraguas y con los zapatos empapados, me di cuenta de que estaba castigándome por existir. ¿Por qué creía que merecía tan poco? ¿Por qué permitía que alguien tratara mi tiempo, mis sentimientos, como algo desechable? Esa noche, escribí una carta que nunca envié. En ella, no había reproches hacia él, sino hacia mí misma. Te has convertido en cómplice de tu propio dolor. Aprendí, a base de golpes emocionales, que no tolerar comportamientos destructivos no es un acto de dureza, sino de amor propio. No se trata de odiar a quienes nos hieren, sino de dejar de normalizar lo que nos lastima. Empecé con pasos pequeños pero radicales. La primera vez que dije, esto no está bien, fue durante una reunión familiar. Un tío solía hacer bromas sobre mi cuerpo, comentarios que disfrazaba de humor. Siempre reía incómoda, cambiaba de tema, fingía no escuchar. Pero esa vez cuando soltó un «¿sigues comiendo como si no hubiera mañana?», sentí un fuego en el pecho. Respiré hondo y dije, con voz temblorosa pero firme, «Esos comentarios me hacen daño. Si vuelves a hacerlo me iré de aquí». El silencio fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Pero algo cambió para siempre. Ya no era la niña que aceptaba veneno con sonrisa. Claro, hubo consecuencias. Algunas personas se alejaron, otras me llamaron dramática o exagerada. Pero en ese proceso descubrí un secreto. Cuando dejas de tolerar lo que te destruye, el mundo no se desmorona. Al contrario, se reordena. Las relaciones superficiales caen como hojas secas y en su lugar crecen conexiones auténticas. Empecé a atraer a personas que respetaban mis límites sin que tuviera que explicarlos 2 veces. Uno de los desafíos más grandes fue aplicar esto en el trabajo. Tenía un jefe que delegaba sus responsabilidades en mí, exigía horas extras sin pago y usaba el sarcasmo para minimizar mis aportes. Durante meses justifiqué su comportamiento pensando, así es el mundo laboral. Pero un día, tras una semana de trabajar hasta la madrugada para salvar un proyecto que él había descuidado, me reuní el valor para hablar. Preparé datos concretos, las horas invertidas, las tareas asumidas, el impacto en mi salud. Le dije, valoro este equipo pero necesito que se respeten mis horarios y se reconozca mi trabajo. No grité, no supliqué, simplemente planteé mis condiciones. Para mi sorpresa, él no se enojó, asintió. Ajustó cargas, y aunque la dinámica no se volvió perfecta, dejé de ser la opción fácil para sus negligencias. Aprendí que los comportamientos destructivos no siempre son obvios. A veces se esconden en detalles sutiles. El amigo que siempre te interrumpe, la pareja que invalida tus logros con un ¿y eso para qué sirve?, el familiar que te hace sentir culpable por priorizarte. Lo más peligroso es cuando normalizamos microagresiones hasta que se convierten en ruido de fondo de nuestra vida. Por eso, desarrollé una especie de alarma interna. Cuando siento que algo me roba energía, me pregunto, ¿esto me construye o me desgasta? ¿Permitiría que trataran así a alguien que amo? Si la respuesta me duele, actúo. También cometí errores. Hubo veces en que confundí establecer límites con ser inflexible, o momentos en que el miedo a repetir patrones me hizo cerrarme incluso a gestos genuinos de cariño. Pero con el tiempo, encontré equilibrio. Entendí que no se trata de construir muros, sino de dibujar líneas con tiza, claras, pero dispuestas a renegociarse cuando hay respeto mutuo. Uno de los aprendizajes más profundos fue diferenciar entre dar segundas oportunidades y permitir abusos. Ahora, cuando alguien cruza un límite, hago una pausa. Observo si hay voluntad de diálogo, disculpas sinceras, acciones que respalden el cambio. Si solo hay excusas vacías o manipulación, me alejo sin culpa. No dejo que la compasión se convierta en mi verdugo. Hoy, cuando miro atrás, veo que cada no que dije fue en realidad un sí a mí misma. Un sí a dormir en paz, a mirarme al espejo sin vergüenza, a elegir cómo quiero que me traten. Aún hay días en que dudo, en que la voz del pasado susurra, ¿no estarás siendo demasiado dura?
Pero entonces recuerdo aquella noche lluviosa en el café y le respondo, no, solo estoy siendo libre. Número 6. Pensarte como un todo que a veces tiene errores. Durante años, mi vida fue una carrera invisible hacia la perfección. Creía que el amor, el respeto y hasta mi propio valor dependían de cuán impecable fuera. Cada error lo vivía como un fracaso personal, una prueba de que algo en mí estaba roto. Si olvidaba una reunión importante, me llamaba desastre. Si una relación terminaba, asumía que era por no ser suficiente. Incluso los tropiezos pequeños, como quemar la cena o equivocarme en una presentación, los convertía en evidencias de mi ineptitud. Mi diálogo interno era un tribunal implacable. Cada acción se juzgaba, cada defecto se amplificaba. Hasta que un día, tras un colapso en medio de la oficina, entendí que estaba agotada de perseguir un fantasma. El detonante fue una tarde de invierno. Había trabajado sin parar durante semanas en un proyecto que, según yo, debía ser perfecto. Revisé informes decenas de veces, dormí 4 horas por noche, cancelé planes con amigos. Pero al presentarlo, mi jefe señaló un error en los cálculos. Un error mínimo, corregible en minutos. Pero para mí fue como si el mundo se desmoronara. Salí de la sala con las manos temblorosas, me encerré en el baño y por primera vez me miré al espejo sin máscaras. Lo que vi fue una persona exhausta, asustada de ser humana. Ese día supe que necesitaba dejar de fragmentarme en bueno o malo y empezar a verme como un todo complejo, imperfecto pero digno. El cambio no fue rápido. Al principio, cada vez que cometía un error, el impulso de castigarme regresaba como un reflejo. Pero comencé a practicar algo radical, la autocompasión. En lugar de decirme, ¿cómo pudiste fallar?, intentaba preguntar, ¿qué necesita esta parte de mí que ha tropezado? Un ejemplo, olvidé el cumpleaños de mi mejor amiga. Antes, me habría inundado de culpa, enviado docenas de mensajes disculpándome. Esta vez, respiré y me dije, sé que duele, pero no lo hiciste con maldad. Ahora, actúa para enmendarlo. Le compré su postre favorito, le escribí una carta honesta y escuché su decepción sin justificarme. Aprendí que reparar un error no requiere autoflagelación, sino responsabilidad amorosa. También redefiní lo que significa ser fuerte. Antes asociaba la fortaleza con la invulnerabilidad, no llorar, no pedir ayuda, no mostrar grietas. Pero un día, tras una discusión con mi pareja, decidí probar algo nuevo. En lugar de cerrarme y fingir que todo estaba bien, le dije, me siento herida y también sé que te lastimé. Necesito tiempo para entender mis emociones, pero quiero resolver esto contigo. Para mi sorpresa, esa vulnerabilidad nos acercó más que cualquier discurso de «lo tengo bajo control». Entendí que la verdadera fuerza no está en ocultar las partes rotas, sino en integrarlas. Uno de los ejercicios más poderosos fue crear un álbum de errores. Compré un cuaderno y comencé a registrar cada tropiezo, grande o pequeño, junto con lo que aprendí de él. Por ejemplo, olvidé enviar un documento importante en el trabajo, pedí una extensión de plazo y ahora uso alertas en el teléfono. Grité a mi madre en un momento de estrés. Le expliqué que estaba abrumada y le pedí perdón. Ahora practico pausas antes de reaccionar. Me equivoqué en una inversión financiera. Aprendí a consultar con expertos antes de decisiones grandes. Este álbum se convirtió en un recordatorio tangible de que los errores no me definen, pero sí me transforman. Hubo momentos de retroceso, claro. Una vez, después de meses de progreso, cometí un error en una reunión clave. Mi mente quiso volver al viejo guión. Eres un fraude, nunca cambias. Pero esta vez, en lugar de creerlo, escribí una carta a mi yo más crítico. Sé que me quieres proteger, pero este camino ya no sirve. ¿Podemos aprender juntos en lugar de castigarnos? Esa simple pregunta me liberó de la parálisis. Aprendí a ver mis imperfecciones como huellas de humanidad, no como defectos. Por ejemplo, mi tendencia a la distracción. Antes la odiaba. Ahora la veo como un indicador de que necesito pausas creativas. En lugar de forzarme a trabajar 8 horas seguidas, divido mi jornada en bloques con tiempo para caminar, dibujar o simplemente mirar por la ventana. La productividad aumentó, pero lo más importante es que dejé de vivir en guerra con mi naturaleza. También reevalué mis relaciones. Me rodeaba de personas que parecían perfectas en redes sociales,
lo cual alimentaba mi inseguridad. Un día, organicé una cena donde propusimos compartir un error reciente y qué habíamos aprendido. Al principio hubo risas nerviosas, pero pronto las historias fluyeron. Uno confesó haber enviado un correo equivocado a un cliente importante, otro admitió haber evitado una conversación difícil por miedo. Esa noche entendimos que la conexión verdadera nace de la autenticidad, no de la impecabilidad. Uno de los desafíos más profundos fue perdonar errores pasados. Durante años, cargué con culpa por decisiones tomadas en momentos de dolor o confusión. Un ejercicio de terapia me ayudó. Escribí una lista de lo que sabía entonces versus lo que sé ahora. Por ejemplo, en una relación tóxica que mantuve por años anoté: entonces creía que el amor debía doler. Ahora sé que el amor se nutre de respeto. Esto no borró el pasado, pero me dio perspectiva. Juzgarme con los ojos del presente era injusto. Hoy, cuando cometo un error, respiro y recuerdo una metáfora que me cambió la vida. Somos como ríos. A veces, las piedras en el cauce nos hacen chocar, girar o estancarnos, pero el agua no maldice las rocas, las rodea, las pule con el tiempo y sigue fluyendo. Así, cada tropiezo es parte de la corriente que nos lleva hacia adelante, no un obstáculo que nos define. Aún hay días en que la vieja voz susurra: cuidado, podrías fallar de nuevo. Pero ahora le respondo: sí, y también podré levantarme, aprender y seguir siendo completo a pesar de ello. Porque entendí que la plenitud no es la ausencia de grietas, sino la luz que se filtra a través de ellas. Número 7. Aprende a aceptar que también eres vulnerable. Durante mucho tiempo viví bajo la falsa creencia de que la fortaleza radicaba en ocultar cada señal de debilidad, en construir un muro impenetrable que impidiera a los demás ver mis inseguridades. Creía que mostrarme vulnerable era sinónimo de debilidad, de exponer mis miedos y fracasos, y que hacerlo me despojaría del control sobre mi imagen y mi destino. Sin embargo, a medida que fui transitando por distintos momentos de mi vida, comprendí que aceptar mi vulnerabilidad no solo era un acto de autenticidad, sino también la llave para abrirme a relaciones más profundas y a un crecimiento personal genuino. Al principio, la idea de dejar de esconder mis emociones y de permitirme sentir todo lo que experimentaba me resultaba aterradora. Durante años, me esforcé por proyectar una imagen de invulnerabilidad, creyendo que debía ser siempre fuerte y capaz de enfrentar cualquier adversidad sin mostrar ningún signo de debilidad. Pero, a medida que acumulaba experiencias, me di cuenta de que esa fachada rígida me estaba aislando de mí mismo y de los demás. Me encontraba en una constante lucha interna, reprimiendo sentimientos que clamaban por ser reconocidos, y esa represión, lejos de protegerme, me alejaba de la posibilidad de una verdadera conexión humana. Una de las primeras lecciones fue entender que la vulnerabilidad es inherente a la condición humana. Todos, sin excepción, experimentamos momentos de duda, tristeza y miedo. Reconocer y aceptar que yo también era vulnerable me permitió liberarme de la carga de tener que aparentar perfección en cada instante. Comencé a darme cuenta de que, al ocultar mis emociones, no estaba evitando el dolor, sino simplemente posponiéndolo y acumulándolo en un rincón oscuro de mi ser. Esa acumulación se manifestaba en forma de ansiedad, estrés y a veces en episodios de soledad profunda. Solo cuando me atreví a mirar hacia adentro y a aceptar que sentir era parte de la vida, pude empezar a sanar. El camino hacia la aceptación de mi vulnerabilidad no fue inmediato ni exento de dificultades. Tuve que enfrentar viejos patrones de pensamiento y cuestionar creencias que había adoptado desde temprana edad. En varias ocasiones me sentí expuesto y frágil, temeroso de que al mostrar mis inseguridades los demás se aprovecharan o me juzgaran. Sin embargo, poco a poco, fui descubriendo que esa exposición no me debilitaba, sino que me hacía más real y humano. Aprendí a ver mis momentos de debilidad como oportunidades para crecer, para aprender de cada experiencia y para reconectar con la esencia misma de lo que significa vivir con autenticidad. La transformación comenzó cuando decidí que, en lugar de luchar contra mis emociones, las abrazaría. Empecé a dedicar tiempo a la introspección, a escribir en un diario mis pensamientos y a compartir mis sentimientos con personas de confianza.
Cada palabra escrita y cada conversación sincera me permitían despojarme de capas de miedo y orgullo, revelando un ser más auténtico y sensible. Descubrí que al ser honesto acerca de mis fragilidades, no perdía el respeto de los demás, sino que abría la puerta a relaciones basadas en la empatía y el apoyo mutuo. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convirtió en un puente que me conectaba con quienes también habían pasado por momentos difíciles y que valoraban la honestidad por encima de la perfección. Además, aceptar mi vulnerabilidad me permitió reconectar con mi creatividad y mi intuición. Durante años, había reprimido partes de mí mismo por miedo a sentir demasiado, a ser herido o a no estar a la altura de mis propias expectativas. Sin embargo, al aprender a aceptar mi ser en su totalidad, me permití explorar nuevas facetas de mi personalidad que antes permanecían ocultas. Descubrí que en los momentos de mayor vulnerabilidad surgían las ideas más genuinas y la inspiración más pura, pues estaba en contacto directo con mis emociones y con la autenticidad de mi experiencia vital. Esa conexión con mi interior me impulsó a expresarme de maneras que nunca hubiera imaginado, ya fuera a través de la escritura, la música o el simple acto de conversar abiertamente con quienes me rodean. Aceptar mi vulnerabilidad también implicó un profundo proceso de perdón y autoaceptación. Me di cuenta de que durante años me había castigado por sentir emociones que consideraba inadecuadas o demasiado intensas. Con el tiempo, aprendí que cada lágrima, cada grito interno o cada momento de inseguridad era parte del proceso de ser humano y que, en lugar de rechazarme, debía abrazar cada parte de mí. Este acto de perdón me liberó de la autocrítica implacable y me permitió construir una relación más amorosa conmigo mismo. Descubrí que la verdadera fortaleza reside en reconocer nuestras propias limitaciones y en aprender a transformarlas en fuentes de energía y sabiduría. A nivel práctico, comencé a incorporar en mi rutina diaria ejercicios de mindfulness y meditación que me ayudaban a centrarme en el presente y a aceptar mis emociones sin juicio. Cada vez que sentía que el peso del mundo me abrumaba, me tomaba unos minutos para respirar profundamente, observando cómo cada inhalación y exhalación me conectaba con el aquí y ahora. Esta práctica me enseñó a reconocer que las emociones son pasajeras y que, aunque a veces parezcan intensas, son parte del flujo natural de la vida. Con el tiempo, esa práctica se convirtió en un refugio interno, un espacio sagrado donde podía reconectar con mi ser sin la interferencia de juicios o expectativas externas. La aceptación de mi vulnerabilidad también tuvo un impacto transformador en mis relaciones interpersonales. Al dejar de ocultar mis inseguridades, me abría a conexiones más profundas y significativas. Descubrí que cuando compartía mis experiencias, los demás se sentían más inclinados a hacer lo mismo, creando un ambiente de confianza y sinceridad que enriquecía cada interacción. Las relaciones dejaron de ser escenarios de apariencia y se transformaron en espacios de crecimiento mutuo, donde cada persona podía mostrar sus verdaderas facetas sin temor al rechazo. Esa apertura me permitió construir vínculos basados en la empatía y el respeto, donde la autenticidad se celebraba como el mayor valor. Con el tiempo, aprendí que aceptar mi vulnerabilidad no significa renunciar a la protección personal, sino más bien fortalecer mi capacidad de enfrentar la vida con coraje y compasión. Es reconocer que, al mostrar mis debilidades, también muestro mi humanidad, y que esa humanidad es la que me conecta con el mundo de manera profunda y significativa. La vulnerabilidad me enseñó a ser más compasivo no solo con los demás, sino también conmigo mismo, a comprender que cada error y cada caída son parte inevitable del camino, y que en ellos reside la semilla del aprendizaje y de la superación. Hoy, al mirar atrás y recordar el largo camino recorrido, me doy cuenta de que aceptar mi vulnerabilidad ha sido uno de los actos más liberadores y transformadores de mi vida. Ha sido el primer paso para dejar de luchar contra lo que soy y para abrazar la totalidad de mi ser, con todas sus luces y sombras. He aprendido que la verdadera sabiduría surge cuando nos permitimos sentir, cuando nos damos permiso para ser imperfectos y cuando entendemos que en cada cicatriz se esconde una historia de superación y crecimiento. Te invito a que, en medio de tus días llenos de responsabilidades y exigencias,
te tomes un momento para reflexionar sobre tu propia humanidad. Permítete ser vulnerable, sin miedo ni vergüenza, y verás cómo esa apertura te conecta con una fuente inagotable de fuerza y autenticidad. Aprende a reconocer que la vulnerabilidad no es una falla, sino una ventana a lo más profundo de tu ser, una oportunidad para descubrir, amar y vivir con total autenticidad. Porque en esa aceptación reside la verdadera libertad, la capacidad de transformarte y de construir una vida en la que cada emoción, por intensa que sea, te acerque un poco más a la persona que realmente estás destinado a ser. Número 8. Neuroplasticidad para ser imperturbable. Antes cada crítica, cada imprevisto, cada mirada ambigua de alguien podía desencadenar una tormenta interna. Pensaba que así era mi naturaleza, reactiva, sensible, incapaz de mantener la calma ante el caos. Vivía convencido de que mi cerebro estaba programado para reaccionar con ansiedad o enojo, como si esas respuestas fueran un software predeterminado que no podía actualizar. Hasta que descubrí la neuroplasticidad, y con ella, la libertad de reesculpir mi propia mente. Todo comenzó en un aeropuerto, durante un viaje de trabajo. Mi vuelo se canceló sin explicación, las maletas desaparecieron y el siguiente avión disponible era en 12 horas. Mientras otros pasajeros gritaban o lloraban de frustración, yo me senté en el suelo temblando, con un nudo en el estómago que me impedía respirar. Las luces fluorescentes parpadeaban, las voces de los empleados sonaban como ecos distantes y mi mente repetía: «Todo está mal, no puedes manejar esto». En ese momento, algo dentro de mí se cansó. ¿Por qué un contratiempo logístico tenía el poder de paralizarme? ¿Era posible entrenar al cerebro para que las tormentas externas no ahogaran mi paz interna? Investigué hasta dar con un concepto que lo cambió todo: la neuroplasticidad. Aprendí que el cerebro no es una roca estática, sino arcilla húmeda. Cada pensamiento, cada hábito, cada reacción emocional es un surco que se profundiza con el uso. Si durante años reforcé caminos neuronales de ansiedad, también podía crear nuevos senderos hacia la serenidad. La clave estaba en la repetición consciente. Empecé con algo simple: pausas de 3 segundos. Antes de reaccionar a un estímulo estresante, un correo agresivo, un comentario hiriente, contaba mentalmente hasta 3 mientras respiraba profundamente. En ese breve lapso, recordaba que tenía el poder de elegir cómo responder. Los primeros meses fueron torpes. A veces, el enojo ganaba y enviaba mensajes que luego lamentaba. Pero con el tiempo, esas pausas se convirtieron en puentes entre el estímulo y mi respuesta. Un día, durante una junta, un compañero desestimó una idea mía con un sarcasmo. Sentí el calor subir por mi cuello, pero en lugar de contraatacar, respiré y dije: «Entiendo que no estés de acuerdo. ¿Qué alternativa propones?». El silencio incómodo se transformó en un diálogo productivo. Uno de los ejercicios más transformadores fue el de reescribir narrativas. Cada noche repasaba situaciones difíciles del día y las reinterpretaba desde una perspectiva neutral. Por ejemplo, si un colega no respondía a un mensaje, en lugar de asumir que me ignoraba, practicaba pensar: quizás está ocupado o no ha visto la notificación. No se trataba de engañarme, sino de entrenar a mi mente para no saltar a conclusiones catastróficas. Con el tiempo, este hábito debilitó la ansiedad y fortaleció la curiosidad. Incluso empecé a notar patrones. El 90% de mis peores escenarios imaginados nunca ocurrían. También aprendí a jugar con la metáfora del observador. Cuando sentía que las emociones me arrastraban, imaginaba que mi conciencia era una montaña, inmóvil, serena, testigo de la lluvia o el viento en sus laderas, pero nunca alterada por ellos. Esta visualización no eliminaba el malestar, pero le robaba el control. Un día, durante una discusión familiar, noté que mi corazón latía rápido y mis manos sudaban. En lugar de pelearme con esas sensaciones, respiré y me dije: «Soy la montaña. Esto pasará». Para mi sorpresa, la ira se disipó como niebla al mediodía. La alimentación de mi cerebro se volvió fundamental. Así como evito comida chatarra, comencé a filtrar estímulos tóxicos. Reduje el tiempo en redes sociales, donde el caos y la comparación reinan. Limité noticias negativas antes de dormir y prioricé conversaciones que nutrieran en lugar de drenar. También incorporé prácticas que estimulan la neuroplasticidad: aprender un idioma nuevo,
tocar un instrumento musical, incluso cambiar rutinas mínimas como el camino al trabajo. Cada novedad era un golpe de cincel que esculpía nuevas conexiones neuronales. Un estudio que leí lo explicaba bien. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Cada elección consciente era un hilo en una red de seguridad mental. Un momento clave llegó durante una crisis laboral. Mi equipo perdió un cliente importante por un error que yo había supervisado. Antes, habría entrado en espirales de culpa y miedo al fracaso. Pero esta vez, usé herramientas neuroplásticas. Primero, aceptación radical. Admití el error sin dramatismos. Sí, esto duele, pero no define mi valía. Luego, acción enfocada. Reuní al equipo para analizar causas y diseñar soluciones, no para buscar culpables. Finalmente, gratitud cognitiva. Agradecí mentalmente la oportunidad de aprender, incluso en medio del caos. El resultado fue revelador. No solo resolvimos el problema con mayor eficiencia, sino que mi mente registró una nueva verdad. Puedo navegar tormentas sin hundirme. Claro, el camino no fue lineal. Hubo recaídas, días en que viejos patrones reaparecían con fuerza. Una vez, tras meses de progreso, un amigo canceló planes a último minuto. Mi mente quiso saltar al nadie te valora, pero esta vez, en lugar de creerlo, escribí en mi diario. Esto duele, pero no es personal. Tal vez él lucha con algo que desconozco. Esa flexibilidad mental, antes impensable, se volvió un músculo que fortalecía con cada ejercicio. Hoy, cuando miro atrás, veo que la neuroplasticidad no me convirtió en una estatua insensible. Al contrario, me permitió sentir con profundidad sin ahogarme en las olas. Aprendí que la imperturbabilidad no es evitar el dolor, sino saber que, como el cielo, mi esencia permanece intacta tras cualquier tempestad. Aún hay desafíos. El mundo es impredecible y mi cerebro, por más moldeable que sea, sigue siendo humano. Pero ahora tengo algo que antes no creía posible: la certeza de que cada día puedo elegir quién ser frente al caos. Y esa elección, repetida una y otra vez, es el arte de tallar la paz en la arcilla viva de la mente. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Número 9. Establece límites claros para los demás. Durante mucho tiempo, viví en la ilusión de que debía complacer a todos, de que mi valor se medía por mi capacidad para estar disponible y atender las necesidades de los demás sin reservas. Creía que la amabilidad y el cariño se demostraban entregándose por completo, incluso si eso significaba sacrificar mi propio bienestar. Sin embargo, con el paso de los años, comprendí que el verdadero respeto por uno mismo se refleja en la habilidad de establecer límites claros. Aprender a definir y comunicar esos límites no solo me permitió proteger mi espacio interior, sino que también abrió la puerta a relaciones más saludables y auténticas. En un principio, la idea de poner límites me resultaba contraria a la imagen que había construido de mí mismo. Temía que, al decir no, o al exigir que se respetaran mis tiempos y mis necesidades, estuviera siendo egoísta o distante. Durante mucho tiempo, me sumergí en un mar de compromisos y responsabilidades que, aunque parecía que fortalecían mi vínculo con los demás, en realidad me estaban drenando y alejando de mi propio camino. Poco a poco, empecé a notar que, al desatender mis propias necesidades, mi energía se disipaba y mis relaciones se volvían más tensas, marcadas por resentimientos y malentendidos. Fue entonces cuando comprendí que establecer límites no era un acto de rechazo, sino una forma de cuidarme y de honrar mi espacio personal. El proceso de aprender a poner límites claros comenzó con un acto de introspección: identificar qué era lo que realmente necesitaba para sentirme equilibrado y feliz. Me detuve a observar mis emociones y a prestar atención a los momentos en que me sentía abrumado, explotado o simplemente ignorado. Descubrí que, en esas ocasiones, mi frustración surgía no por la actitud del otro, sino por la falta de comunicación de mis propios límites. Con el tiempo, entendí que expresar mis necesidades de forma clara y asertiva era esencial para mantener relaciones en las que ambos pudieran crecer y sentirse respetados. Esa revelación fue el primer paso para liberarme de patrones de complacencia que me habían mantenido en un estado de constante agotamiento. La práctica de establecer límites claros
se transformó en un ejercicio diario de autoconocimiento y de amor propio. Empecé a notar que cada vez que me comprometía a cumplir con demandas externas sin considerar mi bienestar, mi autoestima se erosionaba poco a poco. Aprendí que decir no era un signo de debilidad, sino un acto de coherencia con mis valores y necesidades. Poco a poco, empecé a comunicar de forma honesta y directa cuáles eran mis límites, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Al hacerlo, me di cuenta de que las personas a mi alrededor respondían de manera positiva, respetando mi espacio y reconociendo el valor de una relación en la que ambas partes se sienten valoradas. Establecer límites claros también me permitió aprender a priorizar mi tiempo y mi energía. Comprendí que, si deseaba ser auténtico y estar presente para los demás, primero debía estar en sintonía conmigo mismo. Para ello, organicé mi día de manera que incluyera momentos de descanso, actividades que me llenaban de energía y espacios de reflexión que me ayudaban a reconectar con mi esencia. Este autocuidado se convirtió en el fundamento sobre el cual construí mis relaciones. Al cuidar de mí, me convertí en una persona más equilibrada y capaz de ofrecer a los demás una presencia genuina y solidaria. Los límites, en este sentido, se transformaron en un puente que conectaba mi mundo interior con el exterior, permitiéndome interactuar de manera más consciente y respetuosa. No fue un camino fácil. Hubo momentos en los que el temor a ser rechazado o a herir a los demás me hacía dudar de mi capacidad para imponer esos límites. Sin embargo, cada vez que enfrentaba esas situaciones, recordaba que el respeto hacia mí mismo era la base para cualquier relación sana. Con el tiempo, comencé a ver que al ser claro con mis límites, no solo protegía mi energía, sino que también ayudaba a los demás a entender cómo podían acercarse a mí de manera constructiva. Al establecer reglas claras sobre mi disponibilidad, mis responsabilidades y mis expectativas, creé un entorno en el que la comunicación fluía de manera honesta y sin malentendidos. Las relaciones se volvieron más transparentes y el intercambio entre las personas se enriqueció al saber que cada uno estaba comprometido con el bienestar propio y mutuo. Una de las lecciones más importantes que aprendí en este proceso fue que los límites no deben ser rígidos e inamovibles, sino flexibles y adaptables a las circunstancias. La clave está en el diálogo, en saber cuándo y cómo ajustar esos límites para que sigan siendo una herramienta de protección sin convertirse en barreras que impidan el crecimiento conjunto. La asertividad, en este contexto, se convierte en el arte de expresar lo que necesitas sin imponer tu voluntad, y al mismo tiempo, estar abierto a escuchar y comprender las necesidades del otro. Así, los límites se transforman en un lenguaje de respeto y empatía, un código que nos permite coexistir de manera armoniosa y consciente. El impacto de establecer límites claros se manifestó en todos los aspectos de mi vida. En el ámbito laboral, pude delegar responsabilidades y gestionar mi tiempo de manera más efectiva, lo que se tradujo en una mayor productividad y en un ambiente de trabajo más saludable. En mis relaciones personales, aprendí a diferenciar entre lo que era realmente importante y lo que podía dejarse de lado, fortaleciendo así los vínculos basados en la sinceridad y el mutuo respeto. Cada vez que sentía la tentación de sobrecargarme o de comprometerme en exceso, me recordaba que cuidar de mí mismo era el primer paso para poder cuidar de los demás. Con el paso del tiempo, la práctica de establecer límites claros se convirtió en un acto natural, en una parte intrínseca de mi forma de relacionarme y de vivir. Me di cuenta de que, al ser fiel a mis propias necesidades, habría un espacio para que el respeto, la confianza y la autenticidad florecieran en cada interacción. Dejar de tratar de complacer a todos me permitió descubrir mi verdadero valor y me impulsó a rodearme de personas que compartían ese mismo compromiso con el crecimiento personal. Así, poco a poco, fui construyendo un círculo de relaciones basadas en la honestidad, en la comprensión mutua y en el reconocimiento de que cada uno es responsable de su propio bienestar. Hoy, al mirar atrás, reconozco que el viaje hacia el establecimiento de límites claros fue uno de los más significativos y transformadores de mi vida. No se trata de un acto de separación o de egoísmo, sino de un ejercicio de amor propio que te permite vivir de manera más plena y auténtica. Aprender a decir no
y a cuidar de tu espacio no solo te empodera, sino que también enseña a los demás a respetar quién eres y qué necesitas para prosperar. Al establecer esos límites, te conviertes en el dueño de tu destino, en el guardián de tu paz interior y en la base sobre la cual se pueden construir relaciones verdaderamente enriquecedoras. Te invito a que, en medio de tu día a día, te tomes un momento para reflexionar sobre cuáles son tus límites y cómo te gustaría que los demás interactuaran contigo. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente necesitas para sentirte pleno y respetado? ¿Qué actitudes o comportamientos te alejan de tu bienestar? Al responder a estas preguntas, estarás dando el primer paso hacia una vida en la que tus necesidades sean tan importantes como las de los demás, y en la que cada relación se base en el respeto mutuo y la autenticidad. Porque cuando te comprometes a establecer límites claros, no solo te cuidas a ti mismo, sino que también creas un entorno en el que el amor y el respeto pueden florecer, permitiéndote vivir con la seguridad de saber que, al final, eres tú quien tiene el poder de definir tu propio espacio en el mundo. Número 10. Tus emociones no son reales. Durante mi camino hacia el autoconocimiento, descubrí una idea que transformó por completo la manera en que me relaciono con mi mundo interno. Las emociones, por intensas que sean, no son realidades fijas ni permanentes. Esta comprensión me permitió liberarme de la rigidez de identificarme con cada sentimiento y me abrió a la posibilidad de ver mis experiencias emocionales como momentos pasajeros, herramientas útiles para el aprendizaje y la evolución personal. En una etapa de mi vida, solía interpretar cada emoción, ya fuera alegría, tristeza, ira o miedo, como una verdad absoluta, como si definiera mi identidad de forma permanente. Cada risa o lágrima era tomada como una marca indeleble en mi ser, y me encontraba atrapado en un ciclo en el que cada estado de ánimo parecía dictar mi realidad. Sin embargo, a medida que profundicé en prácticas de mindfulness y meditación, empecé a notar que estas sensaciones eran comparables a olas en el vasto océano de mi conciencia. Vienen, crecen, se desvanecen y dejan tras de sí la posibilidad de un nuevo comienzo. Comprender esta naturaleza efímera de las emociones me permitió desarrollar una relación más saludable con ellas. En lugar de resistirme o aferrarme, aprendí a observarlas sin juicio, reconociendo que cada una tiene su origen en respuestas a estímulos internos o externos. Así, empecé a notar que la tristeza que me embargaba en ciertos días no era una condena, sino una señal de que había algo en mi entorno o en mi interior que necesitaba atención. De igual modo, la euforia y la felicidad, aunque poderosas, eran momentos de expansión que me enseñaban a apreciar la fragilidad de la existencia. Esta nueva visión me impulsó a experimentar con distintas técnicas para distanciarme del drama emocional. Decidí incorporar ejercicios de respiración consciente en mi rutina diaria que me ayudaron a centrarme en el presente y a observar cada emoción con la claridad de quien ve pasar las nubes en un cielo despejado. Al hacerlo, pude notar cómo mis pensamientos se volvían más fluidos y cómo la intensidad de cada sentimiento se transformaba en una experiencia de autoconocimiento, sin que me definiera en su totalidad. Así, cada inhalación se convirtió en un recordatorio de que mi esencia es mucho más amplia que cualquier emoción que experimente, y cada exhalación me permitía soltar la identificación con aquello que ya no servía. Poco a poco, me di cuenta de que las emociones son constructos mentales, creaciones de nuestro sistema nervioso diseñadas para ayudarnos a responder a lo que sucede a nuestro alrededor. No son entidades con existencia propia, sino reacciones que cambian con el tiempo y el contexto. Esta comprensión me ayudó a dejar de lado la rigidez de pensar que debo sentir de una determinada manera para ser yo. Al comprender que lo que siento hoy puede transformarse en algo distinto mañana, me permití experimentar cada emoción sin el temor de ser consumido por ella. Esto me liberó de la presión de tener que ser feliz o estar triste de forma permanente, y me dio el espacio para ver mis sentimientos como mensajeros que me indican dónde hay un área de mi vida que requiere atención o cambio. En ocasiones, cuando la intensidad de mis emociones amenazaba con abrumarme, me recordaba la metáfora de las estaciones. Así como el invierno da paso a la primavera, mis estados emocionales también tienen su ciclo. Esta analogía me servía para comprender que, incluso en los momentos de mayor oscuridad,
había la promesa de una renovación. Al aceptar que la emoción del dolor no era un destino inmutable, sino parte de un ciclo natural, me abría a la posibilidad de sanación y de crecimiento. Cada experiencia, por más intensa que fuera, se transformaba en una oportunidad para aprender algo nuevo sobre mí mismo, para afinar mi capacidad de resiliencia y para fortalecer mi conexión con la realidad en su forma más auténtica. A lo largo de este proceso, me di cuenta de que separar mi identidad de mis emociones me otorgaba una libertad increíble. Empecé a notar que, al no permitir que una emoción definiera mi ser, podía actuar con mayor claridad y tomar decisiones desde un lugar de calma y equilibrio. Por ejemplo, en situaciones de conflicto, en lugar de reaccionar de manera impulsiva y dejar que la ira me dominara, me tomaba un instante para reconocer la emoción, aceptarla y dejar que se disipara, permitiéndome responder de forma consciente y constructiva. Este cambio de enfoque no solo mejoró la calidad de mis relaciones, sino que también me hizo sentir más en control de mi vida. Una de las herramientas más efectivas en mi proceso fue la práctica regular de la meditación. En esos momentos de quietud, aprendí a ver mis emociones como una serie de imágenes en constante cambio, sin aferrarme a ninguna de ellas. La meditación me enseñó a cultivar una actitud de observador, en la que, sin juzgar, podía aceptar que lo que experimentaba era parte del flujo natural de la existencia. Esta capacidad de observar sin reaccionar se tradujo en una mayor paz interior y en una capacidad renovada para enfrentar los desafíos diarios. Con cada sesión, me acercaba más a la idea de que mis emociones, aunque intensas, no eran la totalidad de mi ser, sino simples pasajeros en el viaje de mi vida. Asimismo, este enfoque me ayudó a cultivar una mayor empatía tanto hacia mí mismo como hacia los demás. Comprender que cada persona experimenta sus propios ciclos emocionales me hizo más tolerante y comprensivo. Aprendí que, al no identificarme de forma absoluta con mis sentimientos, podía ofrecer un espacio seguro para que otros compartieran sus experiencias sin miedo al juicio. Este intercambio sincero y vulnerable enriqueció mis relaciones, creando lazos basados en el entendimiento profundo de que todos somos seres en constante transformación. Al final, aceptar que tus emociones no son realidades fijas es un acto liberador que te invita a vivir con más libertad y autenticidad. Esta perspectiva no significa ignorar lo que sientes, sino aprender a ver cada emoción como una oportunidad para crecer, para sanar y para reconectar con tu esencia. Es entender que cada estado de ánimo, ya sea de júbilo o de tristeza, es transitorio y que tú tienes la capacidad de navegar por esos cambios con serenidad y sabiduría. Te invito a que, en esos momentos en que sientas que una emoción te arrastra sin control, te tomes un instante para respirar profundamente y recordar que ese sentimiento es solo parte de un proceso continuo. Permítete sentir, sin identificarte por completo con ello, y observa cómo, al cambiar tu perspectiva, descubres un universo de posibilidades y un camino hacia la transformación personal. Al fin y al cabo, lo que sientes hoy no define quién eres. Es solo una pincelada en el lienzo en constante evolución de tu vida, una que al dejarla fluir te permite pintar una obra maestra llena de color, matices y sobre todo de libertad. Número 11. El mundo no te debe nada. Desde muy joven me enseñaron a esperar que las circunstancias se adaptaran a mis deseos, a pensar que el universo tenía una especie de deuda pendiente conmigo. Sin embargo, en algún punto del camino, comprendí que esa expectativa era una carga innecesaria, una ilusión que entorpecía mi crecimiento personal. El mundo no te debe nada, y entender esta verdad no es un acto cínico, sino liberador. Reconocer que la vida no se organiza para favorecernos automáticamente nos invita a asumir la responsabilidad de cada decisión, a forjar nuestro propio destino y a construir, a base de esfuerzo y perseverancia, el futuro que anhelamos. Esta realización me llevó a replantear mi relación con la realidad. Durante años, esperé que las circunstancias se dieran de manera perfecta o que las oportunidades llegaran sin más esfuerzo de mi parte. Sin embargo, la experiencia me enseñó que esperar lo inminente sin actuar es una receta segura para la frustración. No es que el universo se oriente contra nosotros, sino que, en su vastedad, nada está garantizado ni es un derecho adquirido.
Cada triunfo, cada logro, es fruto de la acción y del compromiso que decidimos invertir en nosotros mismos, en lugar de esperar pasivamente a que algo caiga del cielo. Al aceptar que el mundo no me debe nada, me liberé de la dependencia emocional que genera el sentimiento de merecimiento. Empecé a ver cada obstáculo como una oportunidad para aprender y cada rechazo como una señal de que algo mejor estaba por venir. Esta mentalidad me impulsó a asumir la responsabilidad de mis actos, a esforzarme por mejorar mis habilidades y a reconocer que el éxito depende de mi capacidad para adaptarme, crecer y reinventarme continuamente. En lugar de buscar excusas en el entorno o culpar a factores externos, decidí mirar dentro de mí y trabajar en aquello que podía cambiar, sabiendo que mi actitud era la llave maestra para abrir las puertas que parecían cerradas. Esta perspectiva también transformó la manera en que me relacionaba con los demás. Comprendí que esperar que otros cumplieran con mis expectativas o que el mundo se encargara de aliviar mis dificultades solo fomentaba la desilusión. Cada persona tiene sus propios retos y nadie está obligado a ajustar su realidad a la mía. Con el tiempo, aprendí a valorar la autonomía de cada ser, reconociendo que la responsabilidad de mi bienestar recae únicamente en mí. Este entendimiento me ayudó a establecer relaciones más equilibradas, en las que el apoyo mutuo se basa en el reconocimiento de las limitaciones y fortalezas individuales, sin exigir que el otro solucione mis problemas o se convierta en el salvavidas que esperaba encontrar. La aceptación de que el mundo no te debe nada también me llevó a replantear mi idea del éxito. En lugar de medir mi valía por lo que recibía, comencé a enfocarme en lo que podía ofrecer. Me di cuenta de que cada esfuerzo, por pequeño que fuera, contribuía a construir una vida con significado. El compromiso diario, la disciplina y la capacidad de aprender de los fracasos se convirtieron en los pilares de mi crecimiento. Esta visión me impulsó a tomar las riendas de mi destino, a dejar de esperar que las cosas sucedieran por sí solas y a actuar con determinación para alcanzar mis metas. El proceso de asumir esta responsabilidad interna no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que la tentación de culpar a factores externos era muy fuerte, cuando la frustración y el cansancio amenazaban con hacerme retroceder en el camino. Sin embargo, cada vez que me encontraba en esos momentos de duda, me recordaba que la vida es un continuo proceso de aprendizaje. Cada error, cada desilusión, era una lección disfrazada que me invitaba a ser más consciente de mis límites y al mismo tiempo a descubrir nuevas posibilidades para superarlos. Esa aceptación transformó mi relación con el fracaso. En lugar de verlo como el final del camino, lo consideré como un escalón más en la construcción de un futuro que yo mismo debía forjar. Comprender que el mundo no te debe nada también implica abrazar la incertidumbre. La vida, en su esencia, es impredecible, y esperar que todo salga de acuerdo a un plan preestablecido es ignorar la belleza del cambio. Aprender a vivir con la incertidumbre me permitió soltar el miedo al fracaso y abrazar la aventura de lo desconocido. Cada situación inesperada se convirtió en una invitación a explorar, a innovar y a desafiar mis propios límites. Esta apertura al cambio me ayudó a desarrollar una resiliencia interior que con el tiempo se transformó en mi mayor fortaleza. Al aceptar que no puedo controlar todo, aprendí a enfocarme en lo que está a mi alcance, a trabajar en mis habilidades y a confiar en mi capacidad para adaptarme a las nuevas circunstancias que surgen en mi camino. En la práctica, esto se tradujo en acciones concretas que fueron moldeando mi realidad. Empecé a fijarme metas claras y a desglosar cada objetivo en pasos pequeños y alcanzables. Al hacerlo, dejé de ver los grandes desafíos como monstruos insuperables y comencé a abordarlos con paciencia y determinación. Cada pequeño éxito se convirtió en una prueba de que el esfuerzo continuo tiene un impacto real, y cada tropiezo fue visto como una oportunidad para ajustar mi estrategia y seguir adelante. Esta disciplina personal no solo me ayudó a avanzar en mi carrera profesional, sino que también influyó en mi crecimiento personal, fortaleciendo mi autoconfianza y mi capacidad para enfrentar las adversidades con una actitud positiva. Además, asumir la responsabilidad de mi propia vida me permitió disfrutar de una libertad que antes me parecía inalcanzable. Al dejar de esperar que el mundo se adecuara a mis deseos,
descubrí que era yo quien tenía el poder de cambiar mi situación. Esta realización me impulsó a buscar soluciones en lugar de quejarme, a invertir en mi educación y en mi desarrollo personal, y a rodearme de personas que compartieran esa visión de la vida basada en el esfuerzo y la autogestión. Aprendí a valorar la honestidad conmigo mismo y a ser consciente de que cada experiencia, sea cual sea su resultado, me brindaba la oportunidad de crecer y evolucionar. En última instancia, comprender que el mundo no te debe nada te libera de la carga del resentimiento y de la dependencia emocional. Te invita a ver cada día como una página en blanco, en la que tienes la potestad de escribir tu propia historia. Al asumir la responsabilidad de tus decisiones y acciones, te conviertes en el protagonista activo de tu vida, dejando de ser una víctima de las circunstancias y transformándote en un creador de tu realidad. Este cambio de mentalidad, aunque a veces difícil de abrazar, es el primer paso para construir una vida plena, basada en la autoconfianza, la resiliencia y el compromiso inquebrantable con tu propio crecimiento. Te invito a que, en lugar de esperar que el mundo se ajuste a tus necesidades, te hagas cargo de tu destino. Reconoce que cada obstáculo, cada experiencia y cada desafío es una oportunidad para aprender y para forjar la persona que deseas ser. El mundo no te debe nada, y esa verdad, lejos de ser un obstáculo, es la llave que te abre la puerta a una existencia llena de posibilidades, en la que cada acción consciente te acerca un poco más a tus sueños. Porque en la aceptación de esta responsabilidad reside la verdadera libertad, la capacidad de vivir de manera auténtica, de transformar tus debilidades en fortalezas y de construir día a día un futuro que refleje el poder y la determinación que has decidido cultivar en tu interior. Número 12. Rodéate de personas genuinas. En la travesía del desarrollo personal, pocas decisiones tienen un impacto tan profundo como la elección de nuestras compañías. Rodéate de personas genuinas, porque son ellas quienes actúan como espejos de nuestra propia autenticidad y reflejan lo mejor o lo peor de nosotros mismos. La autenticidad en las relaciones no es solo una virtud deseable, sino una necesidad fundamental para un crecimiento sólido y un carácter fuerte. En un mundo donde la apariencia suele anteponerse a la esencia, encontrar y mantener relaciones sinceras es un acto de resistencia y de afirmación personal. La autenticidad tiene un poder transformador. La sinceridad en las relaciones nos fortalece porque nos permite mostrarnos tal como somos, sin la carga del disfraz social. Cuando nos rodeamos de personas genuinas, aprendemos a ser más vulnerables sin temor al juicio, lo que fortalece nuestra resiliencia emocional. En cambio, cuando nos envolvemos en entornos donde la superficialidad prima, nos vemos obligados a ocultar aspectos de nuestra identidad para encajar. Con el tiempo, esta práctica nos erosiona internamente y nos aleja de nuestra propia esencia. Ser genuino y estar rodeado de personas sinceras es el fundamento de una autoestima robusta y una mente libre de la necesidad de validación externa. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, afirmaba: «Evita a aquellos que debilitan tu alma». Y no podía estar más en lo cierto. La influencia de las personas con quienes compartimos nuestro tiempo es incuestionable. Sus pensamientos, actitudes y comportamientos se infiltran en nuestra manera de ver el mundo y de interactuar con él. Si nos rodeamos de individuos negativos, cínicos o deshonestos, eventualmente adoptaremos esas perspectivas sin siquiera notarlo. En cambio, al elegir con cuidado a aquellos con quienes compartimos nuestra vida, nos aseguramos de estar en un entorno que fomente nuestro crecimiento, que nos desafíe a ser mejores y que nos brinde apoyo en los momentos de dificultad. No obstante, distinguir entre relaciones genuinas y superficiales no siempre es una tarea sencilla. Muchas veces nos aferramos a amistades o relaciones que, aunque parecen cercanas, en realidad solo subsisten por conveniencia o por hábito. Algunas se convierten en una carga emocional, drenando nuestra energía sin aportar un verdadero apoyo. Las amistades interesadas suelen manifestarse en momentos clave, cuando necesitas ayuda y desaparecen, cuando solo están presentes en las buenas situaciones, o cuando la conversación gira siempre en torno a ellos sin que haya espacio para tus pensamientos o emociones. La superficialidad en las relaciones no solo es agotadora,
sino que también puede sembrar inseguridad y desconfianza en uno mismo. Para contrarrestar esto, es fundamental cultivar conexiones significativas basadas en la reciprocidad, la honestidad y el crecimiento mutuo. Una relación auténtica no se construye en la comodidad ni en la evasión de conflictos, sino en la confianza de que se puede ser uno mismo sin temor. Las personas genuinas no siempre dirán lo que queremos escuchar, pero dirán lo que necesitamos saber. Nos impulsan a mejorar, nos confrontan con la realidad cuando es necesario y celebran nuestros logros sin envidia ni segundas intenciones. La amistad verdadera no es una transacción de favores, sino un compromiso mutuo con el bienestar y la evolución del otro. En este proceso, la soledad juega un papel crucial. Aprender a estar solo no significa resignarse a la ausencia de compañía, sino valorar la calidad sobre la cantidad en las relaciones. Muchos temen la soledad y en su intento de evitarla, aceptan relaciones mediocres o poco saludables. Sin embargo, es en la soledad donde se desarrolla el criterio necesario para reconocer qué tipo de personas queremos en nuestra vida. Es un filtro natural que nos permite entender que no se trata de acumular interacciones, sino de construir vínculos que realmente aporten significado. Uno de los mayores obstáculos para rodearse de personas genuinas es el miedo a decepcionar. A menudo, buscamos constantemente la aprobación de los demás y adaptamos nuestra personalidad para encajar en distintos círculos. Sin embargo, este deseo de aceptación puede alejarnos de la autenticidad. No se puede agradar a todos, y cuanto antes se acepte esta verdad, más libre será uno para ser quien realmente es. La autenticidad no se trata de ser perfecto ni de complacer a todos, sino de vivir en coherencia con los propios valores sin temor a la opinión ajena. Los estoicos comprendieron bien la importancia de rodearse de individuos con principios sólidos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, hablaba de la importancia de la virtud en las relaciones, mientras que Séneca destacaba el respeto y la lealtad como pilares de la amistad. Para ellos, la amistad no era una mera conexión social, sino una relación basada en la integridad y la virtud. Aprender de estos ejemplos nos recuerda que una vida plena no se mide por la cantidad de amigos, sino por la calidad de aquellos que eligen acompañarnos en el camino. Rodearse de personas genuinas es una decisión consciente y valiente. Significa alejarse de la superficialidad, enfrentar la soledad cuando sea necesario y priorizar la autenticidad sobre la aceptación efímera. La verdadera riqueza no está en la cantidad de relaciones que tenemos, sino en la profundidad de las conexiones que cultivamos. En este viaje, elegir bien a quienes nos rodean es elegir bien nuestra propia vida. Número 13. Prepara para fallar. El fracaso es una sombra ineludible en el camino del crecimiento personal. Nos han enseñado a temerlo, a evitarlo a toda costa, como si se tratara de un enemigo que puede destruir nuestra confianza y autoestima. Sin embargo, el fracaso no es más que un maestro disfrazado, una lección oculta en cada caída que nos acerca, con cada intento, a la excelencia. Cada error, cada obstáculo, es un mensaje que nos revela algo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Aprender a aceptar el fracaso como parte del proceso de mejora es el primer paso para trascenderlo y convertirlo en una herramienta de crecimiento. Los estoicos hablaban del premeditatio malorum, la práctica de anticipar mentalmente las dificultades antes de que sucedan. No se trata de pensar en el fracaso con un pesimismo paralizante, sino de visualizarlo como una posibilidad real y prepararnos emocionalmente para afrontarlo con calma. Quien espera que todo salga perfectamente y nunca considera la posibilidad del error, es quien más sufre cuando las cosas no van según lo planeado. En cambio, quien ya ha pensado en los posibles tropiezos y ha preparado su mente para responder con ecuanimidad, encuentra en cada caída una oportunidad de aprendizaje en lugar de una tragedia. Uno de los mayores errores al enfrentarnos a un desafío es atarnos a los resultados. Nos obsesionamos con el éxito final y dejamos de lado la riqueza del proceso. La verdad es que no tenemos control absoluto sobre lo que ocurre, solo sobre nuestras acciones. Un artista que crea una obra maestra no puede saber de antemano cuál será la reacción del público. Un deportista que se entrena con disciplina no puede garantizar la victoria. Lo único que está en nuestras manos es el esfuerzo diario,
la mejora constante, el disfrute de cada paso dado. Aprender a desapegarnos de los resultados nos libera de la frustración y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, la acción en sí misma. La resiliencia es la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad, de resistir los golpes sin perder el sentido de dirección. Séneca lo expresó con claridad. El fuego prueba el oro, la adversidad, los hombres fuertes. Cada dificultad, cada obstáculo, es una oportunidad para templar nuestro carácter. En lugar de ver los fracasos como pruebas definitivas de nuestra incapacidad, deberíamos verlos como fogonazos que revelan nuestra verdadera fortaleza. La diferencia entre los que triunfan y los que se rinden no es la ausencia de fracasos, sino la capacidad de levantarse una y otra vez con la misma determinación. Otro de los mayores temores que nos impiden aprender del fracaso es la vergüenza. Tememos el juicio ajeno, el ridículo, la crítica. Nos aterra que los demás vean nuestros errores y nos etiqueten como incompetentes. Pero la realidad es que nadie escapa del error, y quienes alcanzan la maestría en cualquier disciplina han fallado cientos de veces antes de lograrlo. Si nos permitimos errar sin miedo, si transformamos la vergüenza en aprendizaje, descubriremos que cada error nos hace más sabios y más fuertes. El crecimiento personal es un proceso largo y a menudo frustrante. La paciencia es una virtud esencial en este camino. Los frutos del esfuerzo no siempre son inmediatos, y muchas veces lo único que podemos hacer es confiar en que cada pequeño paso nos está llevando en la dirección correcta. No hay atajos para la grandeza. Cada intento fallido nos acerca un poco más al éxito, siempre que sigamos avanzando con perseverancia. Rendirse al primer obstáculo es perder de vista el hecho de que la mejora es un camino continuo, no un destino final. Si miramos la historia, veremos que los grandes líderes, pensadores y creadores han conocido el fracaso en carne propia. Edison tuvo que realizar miles de intentos antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. Van Gogh, a pesar de su talento inigualable, vivió rechazado y nunca vio el éxito en vida. Nelson Mandela pasó décadas en prisión antes de convertirse en un símbolo de justicia y reconciliación. Estos ejemplos no son anécdotas aisladas, sino la norma en el camino hacia la grandeza. Cada uno de estos personajes tuvo razones para rendirse, pero eligieron seguir adelante. No porque tuvieran garantizado el éxito, sino porque entendieron que el valor verdadero no radica en nunca fallar, sino en no dejarse vencer por el fracaso. Prepararse para fallar no significa resignarse a la derrota, sino aprender a verla como parte natural del proceso de crecimiento. Es comprender que cada caída es una lección, que cada obstáculo es una oportunidad, y que cada fracaso nos acerca, aunque no lo parezca, un paso más a nuestra mejor versión. Número 14. La habilidad de dejar ir. Dejar ir es una de las habilidades más difíciles de desarrollar, pero también una de las más liberadoras. No se trata de renunciar o de ser indiferente, sino de aceptar la realidad tal como es, sin aferrarnos a lo que no podemos cambiar. En un mundo donde todo es transitorio, aprender a soltar es la clave para vivir con serenidad y plenitud. Desde tiempos antiguos, los filósofos han señalado el apego como una de las principales fuentes de sufrimiento humano. Nos aferramos a personas, situaciones o incluso a objetos con la esperanza de que nos proporcionen estabilidad y felicidad. Sin embargo, cuando esas cosas cambian o desaparecen, nos sumimos en el dolor. El apego nos ata a la ilusión de control, nos hace creer que podemos evitar el cambio, cuando en realidad la vida es un flujo constante de transformaciones. Al resistirnos a soltar, nos quedamos atrapados en un ciclo de ansiedad y frustración. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos dejó una enseñanza fundamental. No busques que todo suceda como deseas, sino desea que todo suceda como sucede. Esta frase encierra la esencia de la aceptación. Muchas veces sufrimos porque queremos que las cosas sean diferentes. Nos rebelamos contra la realidad en lugar de fluir con ella. Aceptar lo incontrolable no significa resignarse pasivamente, sino encontrar la paz en lo que es, en lugar de angustiarnos por lo que no puede ser. Pero si dejar ir es tan beneficioso, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? La respuesta está en el miedo. Soltar implica enfrentarnos a la incertidumbre, y eso nos aterra.
Nos aferramos a relaciones dañinas porque tememos la soledad. Nos aferramos a trabajos insatisfactorios porque tememos la inestabilidad. Nos aferramos al pasado porque nos asusta lo desconocido del futuro. Sin embargo, cuando nos atrevemos a soltar, nos damos cuenta de que lo que realmente nos aprisionaba no era la pérdida, sino nuestro propio temor a ella. La vida se abre cuando soltamos el miedo. El desapego no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino una práctica constante. Una de las formas más efectivas de cultivarlo es la meditación, que nos ayuda a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. También podemos ejercitarlo a través del minimalismo emocional, aprendiendo a distinguir entre lo que realmente necesitamos y lo que solo acumulamos por costumbre o inseguridad. Cada vez que elegimos soltar algo que ya no nos sirve, fortalecemos nuestra capacidad de vivir con ligereza. Uno de los mayores desafíos en este proceso es dejar ir el pasado. Muchas personas cargan con culpas, arrepentimientos y resentimientos que los mantienen atados a lo que ya no existe. Perdonarse a uno mismo es un acto de valentía y compasión. No podemos cambiar lo que hicimos, pero sí podemos aprender de ello y elegir avanzar sin el peso del remordimiento. Cuando dejamos de mirar hacia atrás con dolor, nos abrimos a la posibilidad de un presente más pleno. El desapego también es esencial en nuestras relaciones. Amar no significa poseer, y las personas no nos pertenecen. Cuando comprendemos esto, dejamos de exigir que los demás se queden a nuestro lado por obligación. En cambio, permitimos que entren y salgan de nuestra vida con naturalidad, sin que su partida nos robe la paz. Esto no significa no sentir dolor por una despedida, sino no resistirse a lo inevitable. Aceptar que todo vínculo es temporal nos ayuda a vivirlo con mayor gratitud y sin miedo al cambio. Los estoicos practicaban el desapego como un ejercicio diario. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía constantemente en sus meditaciones sobre la importancia de aceptar la realidad sin resistencia. Sabía que todo lo que poseemos, incluso la vida misma, es prestado y que tarde o temprano debemos devolverlo. Su práctica de la aceptación radical le permitió gobernar con serenidad en tiempos de crisis y afrontar la pérdida sin desesperación. Siguiendo su ejemplo, podemos entrenarnos para recibir cada momento con gratitud y soltarlo cuando llegue el momento de despedirlo. Dejar ir no es perder, sino ganar libertad. Es liberarnos de las cadenas del apego, del miedo y del sufrimiento innecesario. Es aprender a vivir con ligereza, aceptando lo que viene y soltando lo que se va, con la confianza de que cada despedida es en realidad una nueva oportunidad para crecer. Número 15. Recuerda que la muerte está al final del camino. Desde el momento en que nacemos, avanzamos inexorablemente hacia un destino común, la muerte. Sin importar nuestra condición social, nuestras ambiciones o nuestros logros, la existencia es una cuenta regresiva que no se detiene. Sin embargo, lejos de ser una idea deprimente o paralizante, la conciencia de nuestra mortalidad puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para vivir una vida plena y significativa. Memento mori, la frase en latín que significa «recuerda que morirás», ha sido una idea central en muchas corrientes filosóficas, especialmente en el estoicismo. No se trata de un llamado al pesimismo, sino de una invitación a valorar cada instante, a tomar decisiones con conciencia y a deshacernos de las distracciones que nos alejan de lo verdaderamente esencial. La muerte, lejos de ser un enemigo, es una maestra silenciosa que nos recuerda lo frágil y efímero de nuestra existencia. Al aceptar su inevitabilidad, nos liberamos del miedo paralizante que impide que vivamos con autenticidad. Epicteto decía que no es la muerte lo que debemos temer, sino nunca haber comenzado a vivir. Con demasiada frecuencia, postergamos nuestros sueños, nuestras palabras, nuestros afectos, como si el tiempo fuera infinito. Nos sumergimos en preocupaciones triviales y dejamos que los días transcurran sin dirección. Pero cuando recordamos que el final está escrito desde el principio, cada momento se convierte en una oportunidad de vivir con intensidad y propósito. En este sentido, la conciencia de la muerte nos ayuda a priorizar lo esencial. Nos hace ver con claridad que la mayoría de las preocupaciones que nos inquietan carecen de verdadera importancia. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el orgullo, el ego
o la búsqueda de validación externa? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en rencores, envidia o ambiciones superfluas? Saber que la vida es finita nos empuja a enfocarnos en lo que realmente vale la pena: las relaciones genuinas, la contribución al mundo, la construcción de un carácter sólido. Nos permite decir no a las distracciones, a las banalidades, a todo aquello que no enriquece nuestra existencia. Vivir con integridad se vuelve una prioridad cuando comprendemos que nuestra vida es breve. No se trata de acumular riquezas ni de perseguir placeres efímeros, sino de dejar una huella basada en valores y principios. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Qué legado dejaremos? Marco Aurelio nos recordaba que la fama, la riqueza y el poder son fugaces, pero que una vida bien vivida, con virtud y sabiduría, tiene un impacto real. La integridad no es un acto grandioso, sino una serie de decisiones cotidianas que construyen nuestro carácter. La gratitud y el disfrute del presente se convierten en prácticas fundamentales cuando sabemos que cada día puede ser el último. Apreciar la belleza en lo simple, encontrar alegría en los pequeños momentos y estar presentes en cada interacción nos permite vivir con mayor plenitud. Séneca aconsejaba vivir cada día como si fuera una vida entera, sin depender de promesas de futuro ni de ilusiones de eternidad. El presente es el único tiempo real que poseemos, y recordarlo nos ayuda a saborear cada instante con mayor intensidad. Los estoicos nos enseñaron que la muerte no es un castigo ni una tragedia, sino una parte natural del ciclo de la vida. Aceptarla con serenidad nos permite vivir sin angustia ni resistencia, con la certeza de que lo único que está en nuestras manos es la forma en que elegimos vivir mientras estamos aquí. La vida no nos pertenece, sino que nos ha sido concedida temporalmente, y así como la recibimos con asombro, debemos despedirnos de ella con gratitud y dignidad. Recordar que la muerte está al final del camino no es una invitación a la desesperanza, sino una exhortación a vivir con intensidad, con conciencia y con propósito. Es el recordatorio de que cada día es una oportunidad irrepetible, un paso más en el viaje de la existencia. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sí sabemos que hoy estamos aquí. Y eso, por sí solo, es un motivo suficiente para vivir plenamente. Llegar a un estado en el que nada te moleste no significa ser indiferente ni insensible. Significa desarrollar una mentalidad estoica que te permita enfrentar la vida con serenidad y determinación. A lo largo de estas 15 lecciones, hemos visto que la clave está en dominar la mente y las emociones, aceptar la vulnerabilidad, establecer límites claros y recordar que el mundo no te debe nada. El verdadero poder no radica en evitar las emociones, sino en entenderlas y no dejar que te controlen. La neuroplasticidad nos demuestra que es posible reconfigurar nuestra forma de reaccionar ante el mundo, pero esto requiere práctica constante. No se trata de negar la realidad, sino de asumir la responsabilidad de cómo la enfrentamos. No tolerar comportamientos destructivos, prepararse para el fracaso y aprender a dejar ir son habilidades esenciales para no caer en la trampa de la frustración y la irritabilidad. Y por último, recordar que la muerte está al final del camino nos da la perspectiva necesaria para vivir sin miedo y sin apegos innecesarios. El estoicismo no se trata de renunciar a la vida, sino de abrazarla con coraje y claridad. La pregunta es, ¿estás listo para empezar a actuar como si nada te molestara? Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.